Vamos a comenzar en este tiempo. Quiero regresar a Hechos capítulo 13, pero enfocando en los versos del 26 al 37. Si resumimos, hemos estado compartiendo la exposición del Evangelio hecha por Pablo. Y cómo Pablo va a la sinagoga, Pablo está hablando a judíos, y en Antioquía de Pisidia no solamente había judíos de raza y de crecimiento, sino que había también prosélitos. Y se conocía y se identificaba como prosélitos aquellos que no eran judíos de nacimiento, o sea, que eran gentiles, pero habían abrazado la fe, la enseñanza que venía a través de las escrituras y las promesas dadas al pueblo de Israel. Entonces ese es el contexto de donde se habla. Les comento también, y quiero recordar esto antes de hacer la lectura, que cuando ellos llegaron a Antioquía de Pisidia, lo primero que hicieron fue ir a la sinagoga. Y después que se leyeron las escrituras, a ellos se les llamó específicamente a Pablo para que hablara y para que diera unas palabras con respecto a esto. Así que lo que hemos estado compartiendo ahora es la exposición del Evangelio por Pablo dentro de la sinagoga y a invitación de los líderes de la sinagoga. Y les digo esto porque cuando terminemos y vayamos al final, a ellos los sacaron, literalmente los botaron. Pero vamos a ese paso. ¿Quién me lee rapidito en Hechos 13, 26 al 37? Rápido. Acá. Minerva. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Paramos un segundo. Aquí hay un detalle importante en esta parte. Pablo le está diciendo a ellos, ni reconociste a Jesús, ni reconociste lo que estabas predicando y las profecías y las promesas que estaban allí. Y lo que quiero traer al contexto nuestro, y ahorita profundizamos en eso, yo creo que fue John la otra vez que lo mencionó. Mira, tenemos todo, la urgencia es que tenemos toda la promesa, tenemos todo por delante, está allí. Nosotros tenemos la ventaja de que hemos visto la película completa, tanto de la promesa como el cumplimiento. Y simplemente no quieres creer. Continúa, por favor. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso, dice también en otro salmo: no permitirás que tus santos vea corrupción, porque a la verdad
David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios le levantó no vio corrupción. Ok, paramos allí. Gracias. En el desarrollo de la exposición que está haciendo Pablo, vemos ahora cómo está conectando lo que ya hizo referencia del Antiguo Testamento con lo que es la vida y lo que es el ejemplo de Jesús. Entonces, yo creo que eso es bien importante porque en Jesús se cumple la promesa. Y podemos decir, pero es que eso nosotros lo entendemos y eso es fácil. Yo les quiero mencionar, este miércoles pasado, en la clase que tenemos, hay alguien que nos está visitando, Elba. Elba tiene una amiga que es testigo de Jehová, y el planteamiento que le trae ella es que Jesús es un ángel, como los ángeles que se hablan en la palabra. Y cuando se habla del arcángel Gabriel, se está hablando de Jesús. O sea, que lo que le estoy hablando no es algo del pasado, te estoy hablando de algo de hoy día. Eso para ella fue extremadamente chocante. Pues me abrió la puerta también para compartirles. Alguien que no conoce realmente, ha escuchado mucho, pero no conoce realmente, pero de lo que ha escuchado le sonó disonante. Pero si es otra persona que no tiene ninguna referencia, por ahí se va. Así que lo menciono porque ese planteamiento que trajo John de la urgencia de compartir y la urgencia de llevar lo que es la verdad, no denominacional, sino la verdad de la palabra, es lo que hace la diferencia. Retomamos. Pablo continúa identificando a Jesús como aquel que Juan el Bautista dijo que habría de venir. Esto por Juan era conocido y más contemporáneo para ellos. ¿Qué pasaba? Si nosotros recordamos la vida y enseñanza de Jesús que compartimos en las predicaciones, Juan el Bautista era ¿qué? De Jesús. Era primo de Jesús, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se llevaban? 6 meses. Muy bien. Juan el Bautista fue reconocido en su tiempo como el último de los profetas. Y a muchos buscaban y comparaban con Juan. Sin embargo, Juan, cuando hablaba de que había de venir uno, porque él era el que estaba pregonando de que el Mesías del Antiguo Testamento estaba allí, decía que aquel que venía, él no era digno, muy bien, de atar el calzado de él. Cuando Jesús fue a ser bautizado, ¿qué Juan le dijo? Que eres tú el que me debes bautizar a mí, en reconocimiento. Esos puntos son importantes porque de lo que Pablo está hablando no es como nosotros, que es para el pasado, sino que Pablo está hablando de sucesos, acontecimientos contemporáneos al tiempo que lo está hablando. Y esa es la importancia que vemos de las expresiones hechas en hechos. Son allí. Y mira más adelante cómo él dice, mira, resucitó y estuvo entre nosotros y muchos de ustedes están vivos ahora, lo vieron también. O sea que esa parte relacional, contemporánea al momento de los hechos, es una de las pruebas más fehacientes
de que Cristo no solamente murió, sino que murió y resucitó. Esa parte, y que la vasta mayoría de ellos murieron martirizados por no negar esa parte. Porque si no fuera verdad, yo te lo puedo decir hasta que tú me dices te voy a quitar la vida. Pero ellos dieron su vida por esto. Así que Pablo hace énfasis sobre la muerte y resurrección de Jesús. Esto es testimonio de los apóstoles como también de las Escrituras. Así que de quien está hablando ahora Pablo es de ese que murió, pero de ese también que resucitó. Próximo, por favor. Así que Pablo hace notar que este mensaje de salvación les era enviado por medio del Señor Jesús, tanto a los judíos presentes como a los gentiles que temían a Dios. Aquí empiezan los problemas para Pablo. ¿Por qué? Todos los de Israel, los judíos que estaban en la sinagoga, entendían que toda la promesa y todo lo que se estaba compartiendo era para ellos. Así que los únicos elegidos, los únicos dueños de la promesa eran ellos. Y aquí tú tienes a Pablo diciendo, ok, esto no es solamente para ti, sino que es también para los gentiles, o sea, para cada uno de nosotros que está aquí. Es por esto que la muerte de Jesús fue el cumplimiento de la palabra profética de Dios. Y sabemos que desde Génesis 3 hasta acá se está hablando de una simiente, se está hablando de un Mesías, se está hablando de un Salvador, se está hablando de un libertador, que en el momento histórico que estamos, lo que veía el pueblo es, yo estoy bajo la opresión romana, lo que estoy mirando es a un libertador político. Y estoy mirando que nosotros como Israel, como pueblo de Dios, vamos a dominar el mundo. Todo su elemento era un elemento físico y material, influenciado por la política, influenciado por el ambiente en ese momento, que era un ambiente imperialista. Los romanos tenían su imperio. Y así se ha ido creciendo, y los griegos estuvieron en su momento. O sea, eso es lo relacional de ellos. Sin embargo, estaban perdiendo de perspectiva que ese pueblo estaba para servir al Dios que los libertó, que es de donde arrancó, con un enfoque entonces de salvación y de vida eterna, y no con un enfoque político. Próximo. En toda su exposición, Pablo no le echó la culpa de la muerte de Jesús a todos los judíos, sino a aquellos en Jerusalén que estuvieron comprometidos. Reconoce que ellos no reconocieron a Jesús ni las palabras de los profetas que se leían en la sinagoga. Su culpabilidad fue manifiesta cuando no hallaron en él causa de muerte y aún así pidieron a Pilato que lo matara. No es otra cosa que lo que está haciendo Pablo, resumiendo, esto fue lo que pasó con Jesús. No lo reconociste. Juan estuvo hablando de él y tú no le hiciste caso, aunque reconoces a Juan como profeta. No solamente no lo reconociste, sino que también proseguiste instando a su muerte y siendo juzgado por Pilato, que era el único que podía asignar la muerte. Pilato dijo, no encuentro causa de muerte.
Mas aún así pidieron que lo mataran. Así que aquellos que estaban en Jerusalén, aquellos que eran los líderes políticos, aquellos que eran los líderes religiosos, el gran Ananías, el gran Caifás, ellos son los que instaron desde el punto de vista religioso político al pueblo para que Jesús muriera. Entonces ahora yo vengo a una pregunta. ¿Es responsable Ananías por la muerte de Jesús? ¿Es responsable Pilato por la muerte de Jesús? ¿Es responsable Caifás por la muerte de Jesús? No. Nevera. Llevo esos años. Ok. Dime. Yo digo que sí. Tú dices que sí. ¿Por qué? Pues porque si el pueblo lo lleva como ahora en los jueces, si tú llevas a algún criminal al frente del juez y el juez encuentra causa para ¿cómo se llama?, ajusticiarlo, pues lo ajusticia. Pero en este caso presentaron a Dios frente a Pilato y ante los otros. Y los líderes de la iglesia que se creían poderosos le instaron a Pilato que lo crucificara, pero si Pilato era el máximo poder en ese entonces, era el derecho de Pilato de decir, no, yo no lo voy a crucificar porque yo no hallo causa, por lo tanto, es el deseo de ustedes de crucificarlo, no lo voy a hacer. Ok. John. Yo entiendo que no. Ellos fueron instrumentos porque era algo que tenía que pasar, porque si era que se iba a cumplir la promesa. ¿Y ellos sabían eso? No. Pues, y si no lo sabían, ¿cómo tú puedes decir que no son responsables? Porque ya era obra, ¿sabes? Son instrumentos. Ajá. Iba a pasar paso a paso, Dios iba disponiendo. Pero ellos no sabían que era instrumento. No. Pues. Pero Dios sí. Si no sabían que era instrumento, había unas motivaciones. Quizá no iban a ser ellos, pero iban a ser otros, como quiera iba a llegar a lo mismo. Ajá. Y esto lo estoy haciendo con premeditación y alevosía. Estas son de las preguntas interesantes. Vamos, ok, acá con Minerva, vamos a entrar en esto un momento. Dime, Minerva. Yo digo que sí. Tú dices que sí. ¿Por qué tú dices que sí? Basándome en este versículo de Mateo 24, 26, 24, que dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Ajá. Yo digo que sí porque el pueblo de Israel desde el principio tuvo la palabra de Dios y estaba encomendado a ellos que ellos inquirieran en esta palabra día y noche. Y ellos la olvidaron. O sea, ellos son responsables de no haber cumplido con la encomienda de Dios de estar en su palabra, y si ellos hubiesen estado en su palabra hubiesen reconocido al Cristo. Ok. Y yo quiero entrar en lo siguiente, porque hay dos puntos aquí que nosotros tenemos que mirar. Yo siempre veo lo que es Dios y sus atributos y lo que es el hombre con sus capacidades. Atributos, capacidades.
les voy a decir algo. Yo lo veo que los dos lados están bien, dependiendo de dónde estemos. Desde el punto de vista de Dios, su promesa se iba a cumplir cuando un sacrificio perfecto, que lo tenemos en Juan 3:16, ocurriera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, lo dio para que muriera y para que resucitara, para que sufriera el castigo que nos tocaba a nosotros. Punto. Pero estás en el lado de Dios. Ahora yo voy al lado de acá. En el lado de acá, cuando estudiamos todo lo que pasó en la vida y enseñanza de Jesús, sabemos que cada uno de los que estaba y compartió allá tenía una motivación. Y sabemos que la motivación de Ananías, la motivación de Caifás y la motivación de Pilato no tenían que ver específicamente como Jesús como Mesías, tenían que ver con cómo Jesús estaba impactando lo que era la vida en el pueblo. Uno lo veía como un elemento político, otro lo veía, me está socavando mi poder religioso. Y lo que está diciendo me está haciendo lucir mal a mí. Así que la forma más fácil de salir del problema es eliminándolo. O sea, que desde el punto de vista nuestro había una motivación, hubo una ejecución, hubo una desobediencia y hay un castigo. Entonces les traigo esto porque siempre está la tendencia de decir, ok, si Dios determina todo, pues yo no tengo culpa, porque Él lo determinó. Y yo te voy a decir, tú me perdonas, porque si no, Él no pudiera aplicar su santo juicio. Y yo tengo la posición de que Él sabe. Y Él sabe todo lo que va a pasar, y como dice John, si no es por uno, es por el otro. Más aún les he hablado el caso de Judas y de Pedro. Los dos hicieron cosas nefastas. Judas lo vendió y Pedro lo negó. Y no lo negó una vez, lo negó 3 veces. Y hasta maldijo. Y saben la predicación del domingo que hablamos de eso. O sea, los dos cayeron en la misma condición. La diferencia es dónde fueron a buscar la restauración. Pedro en Jesús. Judas fue ante los sacerdotes otra vez a entregar y a devolver las cosas. Y que le dijeron, eso es tu problema, no es el mío. Yo estoy buscando la aceptación de los que me rodean, mientras Pedro está buscando el perdón en Jesús. Eso es la diferencia. Dicho eso, nosotros somos responsables. Porque nosotros no tenemos la capacidad de conocer todo lo que Dios sabe. Y tú puedes notar, porque te lo digo ahora mismo, cada decisión que tú tomas tiene una motivación, tiene un deseo, guarda algo dentro de sí. Lo importante es que nuestra motivación y nuestro deseo esté centrado en la voluntad de Jesús y no en la voluntad mía. Como Jesús oraba al Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Y era Jesús. Así que nosotros, en este caso los 3 que hablamos, fueron responsables, tomaron decisiones y van a dar cuenta. Dentro de todo eso, que acá arriba Dios tenía su plan y se iba a cumplir, se cumplió. Judas tuvo la oportunidad, como la tuvo Pedro, de arrepentirse y no se arrepintió. Ananías y Caifás, si tú miras lo que pasó con ellos y en la forma que ellos fueron echados a un lado y murieron, mandaron a matar a Santiago en Roma en Jerusalén, fuera de liga, el pueblo los limpió. Ok,
Así que, dicho esto, cada uno de nosotros, no solamente ellos, es responsable. Porque si no, no habría juicio ante Dios. Si no, Él no pasaría revista. Y todos, creyentes y no creyentes, vamos a ir ante el tribunal celestial. El creyente va allí y dice la palabra que va para el reconocimiento, para los galardones que el Señor tiene guardado para sus hijos. Los que han hecho mal, sus obras serán también enjuiciadas y serán castigadas. Próximo, por favor. Pablo continúa haciendo referencia a la muerte. Deuteronomio 21:23 y Gálatas 3:13. Y alguien me va buscando Juan 19:38 y 39. Comenzamos. Deuteronomio 21:23. Rápido. Iris. Y me van buscando Gálatas 3:13 y Juan 19:38 y 39. Leo. Ajá. Empiezo. Deuteronomio 21:23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Muy bien. Iris, eso que tú acabas de leer es un mandato que se está dando allí. ¿Cómo ese mandato se cumplió en Jesús? Bueno, él murió en el madero. Ajá. Y ¿Qué recordamos de eso? sí, Esa predicación a mí me tocó. él murió y no tuvieron que quebrarle las piernas. Ajá. Y Porque esa era otra promesa también, que ningún hueso iba a ser quebrado. Entonces- Y los dos del lado sí se fueron. Ajá. Arimatea, me parece que fue, ¿cómo se llamaba? Que pidió Ajá. el cuerpo. José de Arimatea. Ajá, pidió el cuerpo a Pilato. Ajá. Y le dijeron que sí, que podía sacarlo de allí. Ajá. Muy bien. Ok, vamos a poner un poquito más de drama a esto. Por favor, con Osvaldo y vamos ahora. No, viendo eso, Deuteronomio 21, pregunto, ¿quiénes instituyeron o quién la muerte colgado en un madero? Porque entonces no fueron los romanos, practicaban esa cosa, porque Deuteronomio fue escrito cientos de años antes. Muchísimo Y tiempo luego antes. los romanos pues practicaban la crucifixión, pero estaban copiándose de algún De los pueblo por persas ahí. en aquel momento. Ellos No se sé. copiaron de los persas, lo perfeccionaron la forma. Pero era un método que se utilizaba. En este caso, acá en el tiempo nosotros lo vemos como castigo, pero en el tiempo antiguo se utilizaba como sacrificio, como forma de sacrificar para las naciones que estaban alrededor, con ídolos y todas esas cosas. Utilizaban métodos como este. Hay unos que hablan, nosotros vemos la parte de la cruz. Hay otros que hablan de una vara, que ponían como una vara y te pinchaban arriba y abajo también. ¿Sabes? Había cosas bárbaras que ocurrían en ese momento. Pero mirando eso en el contexto de Jesús, que es el contexto que está utilizando Pablo, lo que es bonito ver en esto, quizás lo que estábamos hablando ahorita, cómo el Señor cumple cada una de sus promesas. Pilato lo condena, pero Pilato es el que autoriza que José de Arimatea coja el cuerpo. Yo estaba hablando con una persona de esto, y el ejemplo que le estaba dando, pues esta persona es una persona influyente,
O sea, tiene muchas conexiones políticas y todas esas cosas. Y yo le estoy hablando del Señor. Y no sé por qué caímos en este caso específicamente de lo de José de Arimatea. Primero, José de Arimatea era miembro del Sanedrín. José de Arimatea era una persona que tenía todo para perder con lo que estaba haciendo. Todo para perder. Y públicamente nada que ganar. Lo podían expulsar. Y aunque no habla más adelante, yo creo que lo expulsaron también del Sanedrín. Y perdía dinero, perdía tierras, perdía todas las cosas. El posicionamiento que tenía. Pero lo hizo. Y es como decir, tú vas a ir ahora, yo le dije, mira, tú vas a ir ahora, vas a ir allá a Fortaleza, a la oficina de la gobernadora, sin una cita, sin un permiso especial. Vas a ir allí y le vas a decir, ese que tú condenaste hace 6 horas atrás, yo quiero que me lo des para entejarlo. Eso está valiente. Lo segundo es que Pilato le dijera que sí. Lo tercero es que Nicodemo tuviera las especias. O sea, yo me puse a meterme un poquito adentro ahí. En nuestro tiempo, Nicodemo en especias, que era más caro que el oro y que todo lo demás, gastó lo que sería el equivalente en nuestro tiempo entre 200 y 250 mil dólares. O sea, lo que representa es que la cantidad que él tuvo que poner para que eso pasara, habla de los chavos que tenía, pero habla también del compromiso y fueron los dos. Y en menos de 3 horas, murió a las 3, a las 6 se acababa el día para los judíos. En 3 horas hicieron todo eso. Dime si la mano de Dios no está acá arriba. Entonces, no, en una tumba nueva que la había comprado él para él y que estaba al lado de donde, porque si no hubiera forma tampoco. Eso es de lo que estamos hablando. Hablamos de Dios en su soberanía y conocimiento y entendimiento y cómo mueve los corazones. Pero cada uno toma una decisión. Y Nicodemo no tenía por qué meterse en esto. Ya Nicodemo estaba a la parte de afuera y Nicodemo también se quemó allí. Pero lo hicieron por el amor a Jesús. O sea, no me importó el precio material que iba a tener. Vamos a hacerlo. Así que en este contexto vemos que aún las determinaciones que estaban en Deuteronomio, que estaban en Levítico, que vemos más adelante en la palabra, hasta Isaías, hasta el mismo David, y vamos a ir a ellas en un momento, se dieron. No fue por casualidad, fue por causalidad. El Señor proveyó para todo esto. César, con César. Me van buscando Gálatas 3:13, por favor. En ese tiempo, lo más vergonzoso era morir en una cruz. Eso era lo más malo que se podía hacer a una persona, vergonzoso, yo llamaría. Y el Señor pasó esa vergüenza sin merecérselo por nosotros, para darnos salvación. Y gracias al Padre que lo envió. Amén. Gálatas 3:13, que me lo va a leer rapidito, levantamos la mano. Acá. Y Carmen, tú me vas a leer entonces en Juan 19, 38 y 39. Empezamos acá con Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Muy bien. El hecho de tú pasar por ese tipo de muerte era considerado un acto entonces que era lo más malo que había, era el tú recibir, que fue lo que hizo Jesús,
el santo, el justo, por el pecador. Él recibió en sí todo ese peso. Y hay un punto, cuando vamos con calma, en la crucifixión de Jesús, donde Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ese es el instante, ese es el momento en el cual Él recibe todo el peso, todo el castigo, todo ese momento de separación. Pero esa no fue la última palabra de Jesús, ¿verdad? ¿Cuál fue la última palabra de Jesús? Consumado es. Así que eso cierra un ciclo que tenía y guardaba un propósito. Carmen, por favor. Dios les bendiga. Dice la palabra Juan 19, 38 y 39. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Muy bien. Así que ahí tú tienes lo que acabamos de describir. Cómo ambos de pronto, es que yo lo miro y esa cantidad de aloe y de mirra, conseguirla de un momento a otro no era fácil. Y cómo todas estas cosas se hicieron y literalmente no podían hacer todo el proceso que se hacía en preparación cuando alguien moría. Así que yo lo que veo y lo que imagino así es que literalmente lo que hicieron es, dame un dron, si son como 100 libras, wow, dame como si fuera un dron de esto y vamos a pasarlo, literalmente como que vamos a bañarlo en esto y vamos a seguir. Esa es la parte. Wow. Muy bien. Gracias. Entonces, esto permitió resaltar que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y que los discípulos fueron testigos de esto. Así que, de los que están allí, tenemos nosotros que tanto Pablo está hablando. ¿Y por qué Pablo puede hablar de Jesús? ¿Por qué Pablo podía hablar de Jesús? Rápido. ¿Por qué Pablo puede hablar de Jesús? ¿Por qué? Él estaba mucho tiempo con él. Ajá, pero no, ¿por qué pasó con Pablo y Jesús? Rápido, rápido. Ajá, acá. ¿Por qué Pablo podía hablar de Jesús? Sí, Pablo era apóstol y aunque no estuvo con Jesús así, ¿verdad?, como los demás discípulos, Ajá. pero tuvo un encuentro con Jesús. O sea que se cuenta como un apóstol. O sea que lo que pasa con Pablo es que Pablo está hablando ahora de Jesús resucitado. No es muerto. Sin embargo, tenemos nosotros a Pedro, que en Hechos 2 fue el primero que predicó del Evangelio, y Pedro tuvo la bendición de ver entonces a Jesús vivo por 3 años. Muerto por unas horas, resucitado por 40 días. Así los otros discípulos, están los apóstoles que estuvieron con él directamente y los otros discípulos, y dice que se le presentó sobre 500 personas. Y eso es lo bonito también de que él no se haya ido rápido, porque cualquiera diga, pues fue que te lo imaginaste. Sin embargo, al poder compartir con tantos y por el tiempo que lo hizo y después ellos ser testigos de la ascensión, es lo que da entonces el elemento de validez.
Así que Pablo podía hablar directamente porque Pablo está hablando de ese Jesús que murió y que ellos sabían que había muerto y que él lo vio resucitado. Próximo. Las promesas hechas a sus padres se habían cumplido al Dios levantar a Jesús de entre los muertos. Vamos a Romanos. ¿Qué tú vas a hacer? Todavía. Romanos 1, 3 y 4. Alguien que me lo busque rapidito. Romanos 1, 3 y 4. Oye, nada bueno se pega. Tengo a Francisco aquí tranquilo. Ok. Y me van a buscar Isaías 55, 3. Empezamos. Romanos 1, 3 y 4. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén, amén. ¿Y quién me tiene Isaías 55, 3? Con Iri. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Muy bien. Las promesas hechas a sus padres se habían cumplido al Dios levantar a Jesús de entre los muertos. Pablo continuó señalando las escrituras a hacer referencia a Isaías, que hace referencia a las misericordias de David, que también hace referencia a perdón y salvación. Conectamos Antiguo Testamento, conectamos lo que se estaba diciendo, cómo Jesús cumple esto. Lo que hemos estado compartiendo hasta aquí, tanto Hechos 2 como lo que vemos aquí, tienes a Pedro y tienes a Pablo, tienes dos herramientas directas de cómo toda la Escritura nos habla de Cristo. Tienes la referencia de lo que es la realidad de la salvación. Tienes la referencia de lo que es la necesidad del cambio y la transformación de nosotros. ¿Qué sucede en nuestro tiempo? Nosotros queremos conformar la palabra y a Dios a nuestra manera. Yo quiero seguir como vivo ahora. Yo quiero seguir pensando como pienso. Yo quiero tener la libertad de hacer lo que yo quiera. Y busco qué cosas conforman ese mundo que yo creo y que debe ser bueno para mí. Yo tengo la dificultad de quién es el creador y quién es el creado. Y en ese caso como que nos confundimos. Y cuando miramos más allá la naturaleza de por dónde viene Dios, es lo que quiere es que nos seamos parte, seamos afines con un propósito santo de compartir su gloria, de compartir y estar en comunión con Él. Somos una extensión relacional, pero a veces actuamos como que eso no lleva mucho. Así que la parte que les dejo con lo que hemos traído hasta ahora, no solamente de conocer cómo ellos lo hicieron y lo dijeron, sino el ver cómo el Señor llama con misericordia y llama con amor, y cómo obramos para su edificación y para su gloria, o cómo trabajamos para la nuestra. Y me alegra ver a Pablo cómo trae esto, porque Pablo era bien duro. Y aquí dijo la verdad, pero le bajó un poco. Pedro era bien fuerte también. Ok, con esto, la próxima clase vamos a terminar el capítulo 13, vamos a estar dando paso al capítulo 14. Quiero tomar un segundito, un momento. Jean-Pierre, ven acá.
Te bendiga. Yo voy a estar fuera, no la semana que viene, el 24, domingo 24. Jean-Pierre nos va a estar ayudando con la clase el 24. Yo voy a estar el 31, pero Jean-Pierre nos va a ayudar el 31, porque tiene una asignación larga. Y 7 es la otra fecha, ¿verdad? El 7, yo estoy en la convención de la Convención Nacional de las Iglesias Bautistas del Sur, que no voy a estar. Así que quiero que le tengan en oración. Es una responsabilidad grande y lo ha visto de esa manera. Y yo quiero orar un momento aquí. Así que el 31 yo estoy, así que yo le echo el ojo. Y Anthony está en las otras dos, así que... pero estamos para tener la oportunidad de edificarnos y yo creo que es una oportunidad santa. Bendito Señor y Padre Celestial, a ti damos toda honra y toda gloria, porque tú obras en nuestros corazones, porque tú das tanto el querer como el hacer, porque tu espíritu es el que nos mueve y tu espíritu es el que nos fortalece. Quiero pedir, Señor, que seas obrando para con Jean-Pierre, que seas dándole, Señor, de tu sabiduría, de tu temple, Señor, de tu firmeza. Y damos gracias por la disposición también de su corazón para servir y para compartir, para edificar y para ser edificado. Guarda también la clase y este tiempo, Señor, que podemos estar ante ti, que podemos tener esta oportunidad de presentar, hacer preguntas y de crecer juntos. Guarda, bendice tu iglesia en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien.